Segunda clase. Hoy tocan los regímenes demográficos, el apartado test del tema 8. Este apartado es muy importante porque, como bien hago referencia aquí, es una pregunta EBAU y puede salir o bien como pregunta de teoría, la transición demográfica, o como práctico, gráficos de evolución de la población, natalidad y mortalidad. Os explico. Los regímenes demográficos es esta tabla que veis aquí. Bien, por un lado tendríamos esta primera línea, esto que indico aquí, que sería el régimen de demográfico tradicional, este que tenemos en el medio, que sería el de transición, y este finalmente, que sería el actual. ¿Qué es esto? Bien, tenemos dos líneas, una verde, que es la natalidad, y otra roja, que es la mortalidad. Básicamente es la evolución tanto de la natalidad como de la mortalidad en España, desde la prehistoria, vamos a decirlo así, hasta la actualidad. Bien, entonces, ¿qué nos dice las dos preguntas EBAU? Esto que tenéis aquí. Pues en la primera pregunta, el de transición demográfica, la pregunta de teoría, la que nos diría que explicásemos, sería la del medio. Bien, y luego, la que nos habla en el práctico, nos indica que hablemos o bien de la evolución de la natalidad a lo largo de la historia o bien de la mortalidad. Por tanto, hay que estudiárselo todo. Por eso os he preparado un PDF que pondré en el aula virtual, y habrá que resumir porque es bastante largo, donde explica bastante bien los tres apartados. El régimen de demográfico tradicional, el de transición y el actual. Bien, espero que haya quedado claro. Si no, pues me ponéis cualquier pregunta. Bien, vamos a empezar por el régimen demográfico antiguo. Como veis, esto sería lo que nos indica ahora. Bien, pues lo que tendríamos sería primero la natalidad, como digo en verde, y luego la mortalidad. ¿Qué podemos hablar de la natalidad? Pues la natalidad siempre fue alta. Si veis aquí, muy por encima de lo actualidad, ¿no? De un niño por pareja, y tenemos que explicar el por qué. ¿Por qué la natalidad era tan alta? Pues evidentemente nos encontramos en un mundo rural, donde los hijos trabajan desde muy pequeños. ¿Por qué? Porque ayudan así a sus padres. No hay control de la natalidad, los niños son muy baratos de mantener, no como hoy, y en un futuro, evidentemente, los padres que no van a tener ningún tipo de jubilación mantendrían o ayudarían los hijos ayudarían a los padres. Por tanto, evidentemente, al no haber, como digo, no hay un control de natalidad y por todas estas circunstancias, la natalidad es muy alta. ¿Cuál es la contraposición? Que la mortalidad también era muy alta. Como tenéis aquí puesto, lo que tenemos es que la dieta era bastante escasa, la alimentación básica era el pan, como os digo en clase estaríamos hablando de los hidratos de carbono, la harina, básicamente, pero apenas comen proteína, no comen leche, no comen huevos, no comen carne, no comen pescado, por lo que nos encontraríamos finalmente con una población pues malnutrida. En cuanto a las enfermedades infecciosas, se contagiaban de dos maneras, o bien por el aire, con el tema de la gripe, la tuberculosis, la pulmonía, o bien por el agua, en este caso la diarrea. ¿Qué explica eso? Pues hombre, pues evidentemente la falta de conocimientos en la medicina de la época, la falta de higiene y encima pues el desconocimiento de la transmisión de dichas enfermedades. Aparte de todo esto, si ya era poco, pues lo que vamos a tener es una mortalidad catastrófica, o bien todavía por grandes guerras, o bien por grandes pandemias como la de 1885 por el cólera, o bien por malas cosechas que acarreaban, pues ya sumado a esa mala desnutrición, pues imaginaos, ¿no? Bien, respecto a la mortalidad infantil, también es bastante alta. En las primeras semanas morían gran parte de los niños, muy pocos alcanzaban los 3 años de edad y por tanto pues acarreaban esa gran mortalidad. Finalmente el crecimiento natural sería la diferencia entre la natalidad y la mortalidad. Una natalidad alta, una mortalidad alta, nos encontramos ante un crecimiento natural evidentemente bajo. La población hasta principios del siglo XX en España crece muy poco. Aquí podéis, por ejemplo, ver esta epidemia que os decía antiguamente, la epidemia del cólera de 1885. Bueno, ahora pasaríamos al régimen demográfico de transición, donde lo vamos a dividir en dos partes, como veis aquí. Una primera parte hasta la final de la primera guerra, o sea, perdón, de la Guerra Civil Española,
donde ya se produce ese descenso de la natalidad y también de la mortalidad. Bien, bueno, lo tendríamos aquí. ¿Cómo podemos dividirlo? Pues bueno, aquí también vemos el gráfico. En cuanto a la natalidad, bueno, pues vamos a tener en los años 20 o los felices años 20 un alza por la prosperidad económica. Evidentemente luego bajaría, pues bien, estamos en los turbulentos años 30, el fascismo, la crisis del 29, la guerra civil española, la posguerra. Y no nos encontraremos hasta los años 60 un baby boom, que es una explosión demográfica, un aumento de la natalidad, y finalmente en los años 70 nos encontraríamos el descenso de la población por el éxodo rural, con el cambio de mentalidad consecuente que luego veremos. Respecto a la mortalidad, pues lo que vamos a tener es ya un descenso bastante importante por los avances médicos, sanitarios, de higiene. El aumento de nivel de vida hace que la alimentación sea mejor, ya no nos encontramos una población desnutrida, y esto hace que también influya en la mortalidad infantil. Por tanto, volvemos hacia atrás. Un descenso de la natalidad, pero un descenso mucho más pronunciado en la mortalidad, hace que el crecimiento sea mayor. Por tanto, no vamos a encontrar un aumento del crecimiento natural, un aumento de la población española. Y finalmente, llegaríamos al régimen demográfico actual, que es desde el año 75 hasta hoy. Evidentemente, todo ha cambiado. Evidentemente, como digo, os repito, la marcha del éxodo rural, la marcha del campo a la ciudad, el cambio de mentalidad urbano, el nivel de vida, el nivel de cultura, hace que hoy en día la natalidad haya cambiado. En un primer momento, en los años 80, la natalidad sigue siendo alta, pero ya empieza a bajar. Pero en los últimos años nos encontramos que, como os decía antes, ¿no? El cambio de mentalidad, ¿no? En donde ya el matrimonio no es tan importante, la idea de tener hijos, el retraso de la maternidad, el nivel de vida por el trabajo, hace que la natalidad esté descendiendo bastante. Nos encontramos que somos, detrás de Japón, el segundo país con la natalidad más baja. Y en los últimos años la natalidad se ayuda principalmente por las migraciones exteriores. En cuanto a la mortalidad, pues ha ido descendiendo hasta que ha llegado un momento donde la mortalidad es muy difícil ya que baje más, ¿no? Pero nos encontramos que a esa población envejecida, la mayoría fallece por las 3 Cs. Enfermedades cardiovasculares, sobre todo por el tema del sobrepeso, ¿no? Mala alimentación, etcétera, el cáncer y accidentes de tráfico, cardiovascular, cáncer y carretera, las 3 C. La mortalidad infantil sigue descendiendo y nos encontramos que hace un par de años fue la primera vez que, como veis aquí, no está actualizado, pero la mortalidad está por encima de la natalidad, es decir, que la población decrece. En los últimos años, como luego veremos en las pirámides de población, nos vamos a enfrentar a graves problemas por esa natalidad tan baja. Volviendo un poco al tema ya para finalizar del coronavirus, una de las grandes preguntas de estos días es por qué en España fallece mucha más gente, por ejemplo, con los casos que hay respecto a Alemania. Hay teorías que dicen que puede ser por esa población, ese aumento de población envejecida que nos encontramos en España. Bueno, espero que os haya gustado y cualquier duda me comentáis. Un saludo.